Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento Contacto, capítulo 6, palimpsesto. Y si los guardianes no son felices, ¿quién más lo puede ser? Aristóteles, La Política, libro 2, capítulo 5. Cuando el avión alcanzaba ya la altitud de crucero y Albuquerque había quedado a más de 150 kilómetros atrás, él reparó en un cartoncito blanco con letras azules que le habían abrochado en el sobre de su billete aéreo. Decía en el mismo lenguaje que advertía desde su primer viaje en avión: este no es el talón para equipaje de que habla el artículo 4 de la Convención de Varsovia. ¿Por qué todas las aerolíneas, se preguntó, les preocupaba que los pasajeros pudieran confundir ese cartoncito con un talón de la Convención de Varsovia? Además, ¿qué era un talón de la Convención de Varsovia? ¿Por qué nunca había visto uno? ¿Dónde los ocultaban? En algún olvidado episodio de la historia de la aviación, alguna empresa aérea desatenta debió haberse olvidado de imprimir esta advertencia en rectángulos de cartón. Fue demandada judicialmente y llevada a la quiebra por pasajeros indignados, convencidos erróneamente de que eso era un talón para la Convención de Varsovia. Era indudable que debía de haber motivos financieros que avalaban esta preocupación mundial respecto de cuáles pedazos de cartón no se describen en la Convención de Varsovia. Qué distinto sería, pensó, que semejante cantidad de líneas impresas se hubiera dedicado a algo más útil, como por ejemplo la historia de la exploración del mundo, ciertos casos fortuitos de la ciencia, o incluso la cifra por medio de kilómetros por pasajero hasta que el avión se estrellara. Si ella hubiera aceptado el avión militar que le ofreció Derger, habría tenido otras asociaciones casuales, pero eso quizás habría conducido a una eventual militarización del proyecto. Por eso prefirió viajar en un vuelo comercial. Valerian había cerrado los ojos apenas terminó de ubicarse en el asiento contiguo. No les corría prisa alguna. Incluso luego de terminar con los detalles de último momento, vinculados con el análisis de datos y ante el indicio de que estaba por retirarse la segunda capa de la cebolla, llegarían a Washington con suficiente antelación a la reunión que habría de realizarse al día siguiente. De hecho, con tiempo de sobra para poder dormir bien esa noche. Ellie miró un instante el sistema de telefax que llevaba guardado en un maletín de cuero debajo del asiento delantero. Eran varios cientos de kilobits más veloz que el modelo antiguo de Peter y producía gráficos mucho mejores. Bueno, quizás un día tendría que utilizarlo para explicarle a la presidenta de los Estados Unidos qué hacía Adolf Hitler en Vega. Tenía que reconocer que se sentía un poco nerviosa por la reunión. Nunca había conocido a un presidente de la nación, y según los criterios imperantes a fines del siglo XX, esta era una buena presidenta. No había tenido tiempo de ir a la peluquería, y mucho menos de hacerse un tratamiento facial. Después de todo, no iba a la Casa Blanca para que la miraran. ¿Qué pensaría su padrastro? ¿Consideraría aún que no servía para la ciencia? ¿Qué pensaría su madre, confinada a un sillón de ruedas en un instituto geriátrico?
Desde que se produjo el descubrimiento, una semana atrás, solo había podido hablarle por teléfono brevemente una sola vez, y se prometió volver a llamarla desde Washington. Tal como lo había hecho centenares de veces, miró por la ventana del avión y trató de imaginarse qué impresión de la Tierra se llevaría un observador extraterrestre a esa altitud de 12 o 14 mil metros, suponiendo que dichos seres tuvieran ojos semejantes a los humanos. En amplias zonas del Medio Oeste se veían diseños geométricos de cuadrados, rectángulos y círculos realizados por personas según sus predilecciones agrícolas o urbanas. Habían también enormes regiones del sudoeste en las cuales el único signo de vida inteligente era una ocasional línea recta que cruzaba montes y desiertos. Los mundos de civilizaciones más avanzadas son tan geométricos, son reconstruidos totalmente por sus habitantes. ¿O acaso la señal de una civilización realmente adelantada sería el no dejar señal alguna? ¿Podrían ellos darse cuenta con solo mirar en qué etapa nos encontramos de la inmensa secuencia cósmica de evolución en el desarrollo de seres inteligentes? ¿Qué otras cosas advertirán? Por lo azul del cielo, podrían obtener un cálculo aproximado del número de Loschmidt, la cantidad de moléculas que hay en un centímetro cúbico a nivel del mar, aproximadamente 3 veces 10 elevado a la 19ª potencia. Les sería fácil determinar la altura de las nubes por el largo de las sombras proyectadas sobre la Tierra. Y si supieran que las nubes son agua condensada, podrían calcular la temperatura de la atmósfera, puesto que la temperatura debía descender a 40 grados centígrados bajo cero a la altura de las nubes más altas. La erosión de los accidentes geográficos, el recorrido sinuoso de los ríos, la presencia de lagos, todo hablaba de una antigua batalla entre procesos de formación y de erosión de la Tierra. Podría notarse claramente que se trata de un planeta viejo con una civilización nueva. La mayoría de los planetas de la galaxia debían de ser pretécnicos y venerables, quizá hasta inertes. Algunos albergarían civilizaciones mucho más remotas que la nuestra. Debían de ser espectacularmente raros los mundos de civilizaciones técnicas que acababan de surgir. Eso era tal vez la cualidad más original de la Tierra. A la hora del almuerzo, el paisaje habría adquirido una tonalidad verde al sobrevolar el valle del Mississippi. No se percibía casi ninguna sensación de movimiento en los aviones modernos, pensó Ellie. Miró la silueta dormida de Peter. Su compañero había rechazado con cierta indignación la posibilidad de aceptar el almuerzo del avión. Del otro lado del pasillo, un ser humano muy joven, de 3 meses quizá, viajaba cómodamente en brazos de su padre. ¿Qué opinión le merecía al niño el viaje aéreo? Uno llega a un lugar particular, entra en una estancia alargada llena de butacas y se sienta. La estancia retumba y se sacude durante 4 horas. Después, uno se levanta y se va. Por arte de magia, está en un lugar distinto. Los pormenores del transporte parecen oscuros, pero la idea básica es fácil de atrapar. No se requiere para ello la especialización en ecuaciones de Navier-Stokes. Ya había caído la tarde cuando sobrevolaron Washington. A la espera de autorización para aterrizar, él divisó entre el monumento a Washington y
Según había leído una hora antes en el Telefaxial Times, se trataba de una marcha convocada por los negros para protestar contra las desigualdades económicas y educacionales. Teniendo en cuenta lo justos que eran sus planteamientos, pensó, habían sido demasiado pacientes. Se preguntó cómo reaccionaría la presidenta ante la manifestación de los negros y la transmisión de Vega. Temas ambos sobre los cuales habría que emitir algún comentario oficial al día siguiente. ¿Qué quiere decir, Ken, eso de que se van? Quiero decir, señora, que nuestras señales de televisión abandonan este planeta y se internan en el espacio. ¿Y hasta dónde llegan exactamente? Con el debido respeto, señora, no es así como hay que planteárselo. ¿Cómo entonces? Las señales se expanden desde la Tierra en ondas esféricas, como pequeñas ondas sobre la superficie del agua. Se desplazan a la velocidad de la luz, 280.000 kilómetros por segundo, y continúan eternamente. Cuanto mejores sean los receptores de la otra civilización, más lejos podrían encontrarse ellos, y así y todo recibir nuestras señales de televisión. Nosotros mismos podríamos detectar una transmisión potente de televisión proveniente de un planeta que girara en torno de la estrella más cercana. La presidenta permaneció un momento muy erguida ante los ventanales que daban al jardín y luego se volvió. ¿Se refiere usted a todo? Sí, todo. Dice usted que todas las porquerías que dan por televisión, los accidentes automovilísticos, los canales pornográficos, las noticias de la noche. Todo, señora. Denker sacudió la cabeza. A ver si le entendí bien, Denker. Eso significa que todas mis conferencias de prensa, mis debates, mi discurso inaugural, todo está allá arriba. Esa es la buena noticia, señora. La mala es que también lo están las apariciones por televisión de sus antecesores, de Richard Nixon, de los dirigentes soviéticos, muchas cosas desagradables que su adversario político opinó sobre usted. Es una bendición a medias. Dios mío, prosiga, por favor. La presidenta se alejó del ventanal y daba la impresión de estar examinando atentamente un busto recientemente restaurado de Tom Paine, recuperado del sótano del Instituto Smithsoniano, donde había sido recluido por el mandatario anterior. Le explico. Esos minutos de televisión procedentes de Vega fueron una transmisión original de 1936 en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín. Pese a que se emitió solo en Alemania, constituyó la primera transmisión televisiva de la Tierra que contó con una considerable potencia. A diferencia de las transmisiones comunes de radio de los años 30, dichas señales de televisión atravesaron nuestra ionosfera y se internaron en el espacio. Estamos tratando de averiguar qué fue exactamente lo que se propaló en esa oportunidad, pero nos llevará tiempo. A lo mejor esa bienvenida de Hitler fue solo un fragmento de la transmisión que lograron captar en Vega. Por ende, desde el punto de vista de ellos, Hitler es el primer signo de vida inteligente sobre la Tierra. Y no lo digo con ironía. Ellos no saben lo que significa la transmisión. Por eso la graban y nos la envían de vuelta. Es una forma de decir, hola, los escuchamos. Yo lo tomo como un gesto de amistad. O sea que no hubo transmisiones televisivas hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
Hubo una emisión local en Inglaterra en oportunidad de la coronación de Jorge VI y otras similares, pero las transmisiones de envergadura se iniciaron a finales de la década del 40. Todos esos programas se alejan de la Tierra a la velocidad de la luz. Supongamos que la Tierra está aquí. Derger hizo un gesto en el aire y que hay una pequeña onda esférica que se aleja de ella a la velocidad de la luz, comenzando en 1936. La onda sigue creciendo y apartándose de la Tierra. Tarde o temprano llega a la civilización más próxima, a la que asombrosamente se halla muy cerca, solo a 23 años luz, en algún planeta de la estrella Vega. Ellos la graban y nos la devuelven, pero demora otros 26 años en regresar a nosotros. Es evidente que los habitantes de Vega no se tomaron varias décadas en descifrarla. Deben de haber estado preparados, ya listos, esperando que apareciera la primera señal de televisión. La reciben, la registran y nos la envían de vuelta. Sin embargo, a menos que ya hayan estado aquí en alguna misión de exploración hace 100 años, no podían saber que estábamos a punto de inventar la televisión. Por eso, la doctora Arroway piensa que esta civilización está inspeccionando todos los sistemas planetarios cercanos para corroborar si algunos de sus vecinos son capaces de desarrollar una tecnología de avanzada. ¿Quién? Eso da mucho que pensar. ¿Estás seguro de que... ¿Cómo se llaman? Los veganos. ¿Estás seguro de que no entienden de qué se trata ese programa de televisión que recibieron? Señora, sin duda son inteligentes. La señal de 1936 era muy débil. O sea, que sus detectores deben haber sido tremendamente sensibles para haber podido captarla. Sin embargo, no creo que hayan podido comprender su significado. Ellos probablemente sean muy distintos de nosotros. Deben de tener una historia diferente, distintas costumbres. Es imposible que sepan lo que es una esvástica o lo que fue Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Ken, me pongo furiosa. 40 millones de personas mueren para derrotar a ese megalómano. Y él se constituye en la estrella de la primera teledifusión a otro planeta. Nos está representando a nosotros y a ellos. Es el sueño más alocado de ese demente hecho realidad. Hizo una pausa para continuar con voz más calmada. ¿Sabe una cosa? Siempre me pareció que Hitler no era capaz de hacer bien el saludo hitleriano. Le salía torcido o en un ángulo insólito. También estaba ese saludo con el codo doblado. Si alguien hubiera realizado los Heil Hitler de una forma tan ineficiente, de seguro lo habrían enviado al frente ruso. Pero, ¿acaso hay una diferencia? Él devolvía el saludo a los demás. No estaba aclamando a Hitler. Sí, claro que sí, le retrucó la presidenta, y con un gesto invitó a su asesor a salir del salón. Cuando iban por el pasillo, de pronto ella se detuvo y miró a Derger. ¿Qué habría pasado si los nazis no hubiesen tenido televisión en 1936? Supongo que hubiese sido la coronación de Jorge VI o una de las transmisiones sobre la feria de Nueva York en 1939.
Si es que alguna era lo suficientemente poderosa como para que la captaran en Vega, también podrían haber recibido programas de los últimos años de la década del 40 o principios de los años 50. Algunas de aquellas genialidades que había en esa época, signos maravillosos de vida inteligente sobre la Tierra. Esos malditos programas son nuestros embajadores frente al cosmos, emisarios de la Tierra. La presidenta hizo una pausa para saborear su propia frase. Con respecto a los embajadores, siempre hay que elegir al mejor. Sin embargo, hace 40 años que venimos enviando al espacio programas que son prácticamente basura. Me gustaría ver cómo resuelven eso los ejecutivos de las cadenas de televisión. Y que ese loco de Hitler haya sido la primera noticia que tuvieron de los terrestres. ¿Qué van a pensar de nosotros? En el momento en que Derger y la presidenta ingresaron en el salón del gabinete, los que estaban de pie, formando pequeños círculos, guardaron silencio, y algunos de los que se hallaban sentados hicieron un esfuerzo por levantarse. Con un gesto mecánico, la presidenta dejó en evidencia su gusto por la informalidad y saludó de la misma forma al secretario de Estado y al secretario adjunto de Defensa. Luego examinó atentamente a la concurrencia. Algunos le devolvieron la misma mirada expectante. Otros, al advertir cierto fastidio en su rostro, esquivaron sus ojos. Aún no llegó su amiga astrónoma. Arroway, señora. El doctor Valerian y ella llegaron anoche. Quizás se hayan demorado por algún problema de tráfico. La doctora Arroway llamó desde el hotel. Informó un joven de impecable atuendo. Dijo que estaba recibiendo nuevos datos en su telefax que quería traer a esta reunión y pidió que empezáramos en ella. Michael Kitts se inclinó hacia adelante y habló con un tono de incredulidad. Están transmitiendo información nueva sobre este tema por un teléfono abierto, sin dispositivos de seguridad, en un hotel de Washington. Derger respondió en un tono tan bajo que obligó a Kitts a inclinarse aún más. Mike, creo que el telefax de la doctora cuenta, por lo menos, con un cifrado comercial. Además, no se olvide que no existen pautas establecidas de seguridad en esta cuestión. Sin duda, la doctora tendrá una actitud de colaboración cuando se fijen dichas normas. Está bien, comencemos, dijo la presidenta. Esta es una reunión conjunta e informal del Consejo Nacional de Seguridad y el grupo de tareas que, por el momento, denominamos de contingencias espaciales. Quiero dejar sentado que nada de lo que se diga en este salón, absolutamente nada, podrá comentarse con persona alguna que no se encuentre aquí, excepción hecha del secretario de Defensa y el vicepresidente que han viajado al exterior. El doctor Derger les habló a ustedes sobre este increíble programa de televisión procedente de la estrella Vega. En opinión del doctor Derger y de otros, pasé la vista por los asistentes, es solo una casualidad que el primer programa de televisión en llegar a Vega haya tenido como protagonista a Hitler. Pero es una vergüenza. Le he solicitado al director de inteligencia central que prepare un análisis sobre las posibles implicaciones que, en el marco de la seguridad nacional, podría acarrear esto. Es una amenaza directa por parte de quien sea que esté enviando el mensaje. Vamos a tener problemas si llegara un mensaje nuevo
y lo descifrara primero algún otro país. Pero antes quisiera preguntar, Marvin, ¿esto tiene algo que ver con los platillos volantes? El director de inteligencia central, un hombre mayor de aspecto autoritario, presentó un panorama general. Los objetos volantes no identificados, conocidos como ovnis, han sido motivo de preocupación para la CIA y la Fuerza Aérea, especialmente en las décadas del 50 y 60, en parte debido a los rumores en el sentido de que podrían constituir un medio para que las potencias hostiles crearan confusión y sobrecargaran los canales destinados a las comunicaciones. Varios de los incidentes más confiables resultaron ser penetraciones del espacio aéreo norteamericano o ejercicios de vuelo sobre bases militares de los Estados Unidos en el exterior por parte de aviones soviéticos o cubanos. Dichos vuelos son un modo habitual de evaluar el grado de preparación del adversario, y los Estados Unidos también realizaban operaciones de esta índole, adentrándose en el espacio aéreo soviético. Un MiG cubano que incursionara 300 kilómetros por la cuenca del Mississippi era considerado como publicidad indeseable por el NORAD, el Comando de Defensa Antiaérea. El procedimiento de rutina era que la Fuerza Aérea negara que ninguno de sus aviones se encontrara en las cercanías del sitio donde se había avistado el ovni, y no emitir comentario alguno acerca de la violación del espacio aéreo, con lo que contribuía a fortalecer las creencias populares. Al oír estas explicaciones, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea dio muestras de desagrado, pero no dijo nada. La gran mayoría de fenómenos de ovnis denunciados, continuó el director de inteligencia, eran objetos naturales erróneamente interpretados por el observador. Aviones no convencionales o de tipo experimental, luces de automóviles que se reflejaban contra las nubes, globos, pájaros, insectos luminescentes, incluso planetas y estrellas vistos en condiciones atmosféricas atípicas. Un número importante de casos resultó ser bombas o verdaderas ilusiones psíquicas. Hubo más de 1 millón de casos denunciados de ovnis en el mundo entero desde que se acuñó la expresión platillo volante a finales de la década del 40. Y ninguno de ellos parecía tener fundada vinculación con seres extraterrestres. Sin embargo, la idea despertaba emociones profundas y había publicaciones y grupos extremistas, incluso algunos hombres de ciencia que mantenían viva la supuesta relación entre los ovnis y la vida de otros mundos. La doctrina del milenio de reciente origen mencionaba a seres redentores que se desplazaban en platillos volantes. La investigación oficial de la Fuerza Aérea había culminado en la década del 60 por la falta de progreso. Si bien se mantenían ciertas investigaciones mínimas llevadas a cabo conjuntamente por ellos y la CIA, tan convencida estaba la comunidad científica de que no había nada extraterrestre en los ovnis, que cuando el presidente Jimmy Carter solicitó a la NASA un estudio exhaustivo sobre dichos fenómenos, el organismo aeroespacial se negó a realizarlo. De hecho, interrumpió uno de los científicos presentes que desconocía el protocolo a que se tenían las reuniones como esta. El asunto de los ovnis ha puesto escollos en una labor seria de búsqueda de inteligencia extraterrestre. La presidenta suspiró. Algunos de los aquí presentes piensan que los ovnis tienen algo que ver con esta señal que nos llega de Vega. Berger se miraba las uñas. Nadie contestó. De todas formas, continuó la presidenta,
se va a oír el clamor de muchos apasionados de los ovnis. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.